Buenos días. Martes 7 de julio, San Fermín. Así que nos vamos a trabajar. Hay un amanecer espectacular con un sol naranja increíble. Y esta mañana de martes, pues quiero hablaros de una cosa que ya la he escuchado varias veces en YouTube, porque yo soy consumidora de YouTube, no de televisión, y que se llama la teoría de las parcelas. La teoría de las parcelas, evidentemente, es una metáfora sobre el crecimiento personal y hablan de que cuando tú naces te dan una parcela, un terrenito pequeño, y ese terrenito pues está dividido en bancales, y entonces dentro de esos bancales, cada bancal tú lo cuidas de una forma. Pues efectivamente es una metáfora. Cada bancal pertenece a un área de tu vida. La inteligencia emocional, las relaciones personales, los hijos, las parejas, el cuidado personal, el cuidado emocional, todo lo que tiene que ver con tu vida. ¿Qué ocurre? Evidentemente ese terrenito está al lado, lindando con los de tus padres primero, tus hermanos, y a medida que va avanzando en tu vida, pues se va llenando de linderos con personas con las que tú convives a diario, con tus amistades, con tus vecinos, con tus primos, con tus compañeros de trabajo. Y entonces, claro, ese lindero, ¿qué ocurre tanto con el lindero como con tu parcela? ¿Cómo cuidas tú esa parcela? Porque a lo mejor tú cultivas alimentos y te gustan mucho los frutales y los cuidas, y a medida que va avanzando tu vida vas cambiando de cultivos porque te van gustando otras cosas. Todo eso traspolable a cómo cuido mis relaciones, cómo me cuido yo, cómo me hablo yo, qué relación tengo con mis compañeros de trabajo. O sea, todo esto es para que tú puedas pensar cómo cuidas tu vida, ¿no? O cómo atiendes tu vida, qué cosas, cómo abonas tú esos frutales o esas verduras o lo que tú plantes ahí. ¿Cómo lo abonas? Con amor, con buenas palabras, con paciencia, con el servicio a la comunidad. ¿Cómo lo abonas tú? Con odio, con malas palabras, con gritos, con situaciones tensas, ¿Cómo? Hay que planteárselo, porque muchas veces nos asomamos a la valla del vecino y vemos que el vecino, uno, tiene otro tipo de cultivos, tiene otro tipo de abono y tiene otros resultados. ¿Qué nos ocurre en la vida normalmente? Que siempre vemos que la parcela de nuestro vecino está distinta a la nuestra. ¿Qué nos puede pasar si nosotros estamos pendientes de la parcela del vecino? Podemos desatender la nuestra, porque estamos más pendientes de la otra que de la nuestra. Y eso creo que no está bien. Pero también podemos empezar a envidiar, porque vamos a empezar por uno mismo. No vamos a empezar diciendo, no, es que a mí el vecino me tiene envidia, que es muy típico. No, yo soy vecino también, y soy hermano, hijo, primo, compañero de trabajo, y primero tengo que poner el foco en mí y decir, ¿qué es lo que hago yo respecto a los demás? ¿Me tienen que poner los demás límites porque me meto demasiado en su vida? ¿Me tienen que poner los demás la voz de aviso de, oye, ocúpate de lo tuyo, que lo mío ya lo atiendo yo? Por eso es muy importante que esta metáfora la tengamos presente cada día, que nos ocupemos de nuestro propio jardín, incluyendo a nuestras parejas cuando tienes que poner algún límite.
incluyendo a nuestros hijos, cuando tienes que poner algún límite. Cuando tienes compañeros de trabajo o empleados que tienes que ponerle límites, porque tú no puedes traspasar la valla de la parcela de otro. Y eso es fundamental para la estabilidad emocional y la salud mental, para el éxito profesional, para la convivencia en familia, para muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo cuidamos nosotros nuestra parcela? ¿Con qué palabras te diriges tú a tu familia o a tus compañeros de trabajo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando ya empezamos a mirar lo de fuera? Yo cuido mi jardín, atiendo las parcelas de mi vida con amor, con cariño, con paciencia, intento cuidarles, intento ¿qué ocurre cuando ya? Bien, ahora pensemos en los demás. ¿Qué ocurre cuando tú tienes a alguien que linda con tu parcela, que está más pendiente de la tuya que de la suya? Y a veces hay personas que, disfrazadas de buena voluntad, finalmente entran en tu parcela y ya te dicen lo que tienes que abonar, lo que tienes que plantar, cómo tienes que regar, y toman decisiones por ti. ¿Cuál es el problema? Aquí es la desatención propia de mi propia parcela, o resulta que yo estoy pendiente de otras parcelas y no tengo la atención en la mía, o por un exceso de confianza dejo entrar a otra persona y esa persona empieza a decidir sobre mi parcela. ¿Qué hacer? Poner límites, poner normas y amablemente decir: no, mira, hasta aquí. Tú tienes tu vida, tú tienes tu parcela, cuida tu parcela y no te ocupes tanto de la mía, porque ya para eso estoy yo poniendo el foco en mi vida. Imaginaos que es que esto es traspolable a tantísimas cosas, a los padres, a los hijos, a los amigos, a los jefes, a los empleados, a los compañeros de trabajo, a todas esas personas que, vamos a poner un límite porque tu espacio termina donde empieza el mío y viceversa. Porque, como he dicho antes, también hay que pensar primero en qué hace uno mal. ¿Por qué yo he decidido quizá darle a otra persona el poder sobre mi terreno? Es para pensarlo. ¿No soy capaz de hacerme cargo de mi vida? ¿No soy capaz de hacerme cargo de ciertos aspectos que me han superado en la vida? ¿O es que esa persona quizá no tiene vida, o, como lo diría, quiere estar más pendiente? Porque claro, evidentemente hay gente que es más controladora que otras. Cada uno que piense en su vida, en su terreno y en sus circunstancias. Porque hay tantas circunstancias y tantas formas de vivir como personas. A mí esta metáfora me gusta, porque si lo pienso en mí y pienso cómo cuido yo mi terreno, qué cosas intento hacer bien, qué tengo que podar, que también sería una buena reflexión. ¿Qué tengo que podar de mi parcela para que todo fluya? Porque lo que a mí me gustaba hace 5 años,
ha cambiado. Ha cambiado. Y yo quiero otro tipo de cultivos. ¿Por qué? Porque igualmente que cuando en un cultivo real, físico, literal, de la tierra, existen los cultivos rotativos para que la tierra no se quede sin minerales aptos para, pues si tú siempre siembras tomate, la tierra al final, la tomatera tira de un tipo de mineral. ¿Qué ocurre? Que tienes que ir rotando los cultivos, porque la vida es así, la vida es cíclica y va cambiando, las personas vamos cambiando. ¿Cómo cuido yo mi terreno? ¿Cómo cuido, por ejemplo, la parcelita de cómo me hablo a mí mismo? ¿Cómo dejo que me hablen? ¿Cómo dejo que me traten? ¿Qué límites pongo? ¿Qué tengo que podar? Así que yo os invito a esta reflexión de martes os cuento una anécdota personal que ha ocurrido recientemente en casa, que una de mis hijas ha ido al Camino de Santiago y en una de estas, de los pueblos que llegaron, hicieron una oración en grupo, iban muchos niños del colegio, hicieron una oración y en esa oración les tocó la fibra sensible por el motivo que fuese, quizá porque ya iban cansados, ya iban caminando 4 días, las fuerzas bajan, se tienen que apoyar unos en otros, pues también en la fe, ¿no? Y en esa oración, en ese momento, me contó mi hija que muchos de los amigos del colegio comenzaron a llorar, empezaron a contar pues que tenían pues, sus problemas, y fue como un llanto colectivo en cierto modo, porque se dieron cuenta de que aunque los demás no lo digan, todos tienen algún problema. Pues había una niña que había fallecido su padre recientemente, había otro niño que su abuela, su abuelo, otro que su hermano tenía un problema. Por eso os digo que al final trabajar este tipo de crecimiento personal te hace ver que los demás también tienen sus preocupaciones, tienen sus problemas, y aunque tú puedas ver que la vida de los demás es ideal o parece ideal, todos tenemos cosas que podar, todos tenemos cosas que replantar, todos tenemos dudas, miedos, anhelos, deseos, ¿no? Pero que no deseemos lo que tienen otros, porque tú no sabes qué les ha llevado hasta ahí. Y sobre todo sin juzgar. Para mí es algo que yo personalmente, pues desde hace muchos años siempre lo digo, sin juicios, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque para mí, yo no puedo ir a tu parcela a decirte, ay mira, tú tienes que poner aquí pepinos y pimientos y acelgas porque es que te va a dar muy buen resultado. No, mira, es que cada uno tiene que ir aprendiendo con la vida lo que le resulta. Cada uno tiene que ir viendo, aprendiendo a cómo cuidar su parcela, porque a lo mejor esa persona no desea tener hortalizas, desea tener flores simplemente, y desea cultivar otro tipo de cosas, porque al igual que yo tengo hijos, otras personas deciden no tener hijos, o la vida no les da hijos, pues esa parcela la tienen que cuidar de otra forma para ellos poder sentirse realizados, y no asomarse a la valla del vecino y decir, ay claro, es que como tú tienes hijos. O por ejemplo, una persona que no se cuida físicamente, que se asome a la valla de su vecino y diga, claro, es que como él se cuida, claro, es que como él va al gimnasio, claro, entonces a lo mejor realmente estás ahí trabajando más la teoría del espejo, te estás reflejando y estás criticando algo que tú lo deseas y que tú lo anhelas, pero que no pones nada de tu parte para comenzar a trabajar ese
esa parcela de tu vida. Así que bueno, reflexión de martes, espero que os ayude al menos a pensar, porque a mí sí que me lo ha hecho. Llevo ya varias semanas dándole vueltas a esta teoría y chicos, límites y a trabajar cada uno su parcela, que poco a poco y con paciencia las cosas dan su fruto, y eso es una maravilla, cuando tú cada día trabajas un poquito para obtener los resultados que tú quieres. Así que nada, seguimos. Un beso.